la difícil reinserción de este tipo de familias. Clanes que llevan 4 décadas viviendo del narcotráfico y que vuelven a la droga en cuanto salen de la cárcel. Los Charlines son solo un ejemplo más de la lista. Manuel Charlín estaba en prisión cumpliendo 20 años de condena cuando un funcionario le escuchó hablar por teléfono con uno de sus nietos. Le pedía que estudiase mucho para tener un buen trabajo y ser un hombre de provecho. Quizá no quería que siguiera sus pasos, porque a sus 85 años la policía ha vuelto a llamar a su puerta. No es el único. Sito Miñanco, otro histórico, caía de nuevo hace unos meses. Por mucho que traten de decir que están rehabilitados, que no volverán a hacerlo, ellos van a seguir haciendo eso porque eso crea adicción. Les importa ganar dinero y tener poder. Punto. Charlín fue detenido por primera vez hace 28 años. Él negaba ser el patriarca de ningún clan. ¿Pero clan de qué? Si no soy ni el clan de mi familia. Desde entonces ha sido detenido otras 4 veces. Se vuelve a demostrar que el propósito de enmienda es cero, el arrepentimiento ninguno. Otro histórico, Laureano Ubiña, a sus 72 años prefiere dedicarse a escribir libros y no cree en el arrepentimiento. Yo arrepentirme sí me arrepiento, pero es tarde. El arrepentimiento es tarde. Tenía que arrepentirme antes de cometer los delitos que he cometido. No lo hace por dinero. Y los árboles viejos, cuando se tuercen, no puedes llevarlo al camino, ¿eh? Tiene aspecto de anciano de pueblo entrañable, pero es el mayor narco de la historia de Galicia. Como Sito Miñanco, como Ubiña, como muchos de la época, empezó joven con el contrabando de tabaco, pasó al hachís y él fue de los que se atrevió a pasarse a la cocaína. Los Charlines, por traficar o por blanquear, él, su mujer, sus 6 hijos, todos saben lo que es estar entre rejas. Cocaína y más cocaína, balas de dinero, y al final cayó. 20 años pasó encerrado. Pero el narcotraficante nunca se jubila. Las estadísticas dicen que el 99% vuelve a las andadas. Y ahora Charlín vuelve a caer. Esta es la primera foto que hay del patriarca Manuel Charlín en los archivos policiales. Es de los años 80, cuando el histórico contrabandista decidió cambiar las cajas de tabaco por los fardos de hachís y cocaína. Fue el pionero del salto a la droga en las Rías Baixas. Tiene 85 años y lleva buena parte de su vida entrando y saliendo de la cárcel. Se crió en el ambiente del contrabando de las rías desde pequeño. Primero, traficando con productos de todo tipo. Después, el salto al tabaco y ya en los 80 entabló contacto con los productores de hachís en Marruecos y los cárteles de la cocaína en Colombia. El clan familiar tiene 6 hijos y varios nietos que tomaron las riendas del negocio mientras él estaba entre rejas. No llegará de fotografías. En el verano del año 90 esquivó la operación Nécora, pero cayó en su segunda fase. Fue condenado a 20 años de cárcel. Salió en febrero de 2010, pero nunca se ha jubilado. La policía le seguía los pasos, y los pasos de un narcotraficante de las Rías siempre llevan al otro lado del océano. Ahora la policía escolta un barco con cocaína en su bodega, y los agentes saben que esos fardos van marcados con el sello del clan de Vilanova. Al clan de los Charlín están ligados al narcotráfico desde los años 80. Josefa, su mujer, que falleció en el año 2012, y Manuel eran los patriarcas. Tuvieron 6 hijos y tienen 2 nietas. Todos, absolutamente todos, se dedican al narcotráfico. Sus nietas también. Así se organizaba el clan más poderoso del narcotráfico en Galicia. De vender pescado y marisco a liderar el tráfico de drogas. De ser temidos en Galicia a declarar en la Audiencia Nacional. De ser un negocio familiar a uno de los clanes más poderosos. Son los Charlines. Una compleja red familiar liderada por Manuel Charlín Gama. Este gallego de 62 años ha sido condenado a 20 años de cárcel entre quienes consideran a Charlín como un padrino benefactor o como un padrino mafioso. Los primeros en adaptarse, los primeros en cambiar el contrabando de tabaco por el narcotráfico. Lo malo con esto de la droga es que cuanto más se apresa, más sale. A finales de los 80 ya habían montado todo un entramado financiero en el que a sus mansiones y coches sumaban la compra de boletos de lotería premiados. No tardarían en convertirse en objetivo del juez Baltasar Garzón. Y así en 1993, camuflado entre narcos y capos gallegos, le vimos a él. Buscando con qué taparse, trajeado con gesto serio, es el patriarca de los Charlines, Manuel Charlín Gama.
Por entonces tenía 61 años y decía no andar muy bien de memoria. Fechas de días, usted no me pregunte, que yo no tengo la cabeza, no está para pensar en esas cosas. No sabía ni dónde estaban 3 de sus 6 hijos que andaban en busca y captura. ¿Cómo voy a saber de mi hijo si no vienen a verme? ¿Cómo voy a saber de mí? Y su defensa se centró en alegar que lo suyo fue triunfar con el marisco. Yo no me dediqué al tráfico de drogas. Usted, porque tenía mucho trabajo en mi actividad como fabricante de conserva, y lo dejé. Lo cierto es que ni siquiera en este juicio se pudo demostrar que el cargamento de latas de atún que Manuel Charlín pedía de vez en cuando por teléfono era en realidad cocaína. ¿Y entonces qué pasó? ¿Lo sustituyó por el tráfico de drogas? Yo no me dediqué al tráfico de drogas. Y con esa negación logró esquivar la prisión durante años. ¿Qué fotografías, papá? 3 veces fue detenido y 3 veces libró, mientras su clan recorría los juzgados con la misma técnica que él. El yerno de Charlín, es notoria, por lo tanto, también su implicación. Y así a finales de los 90 ya habían desfilado unos 15 charlines por el banquillo. En el caso de Manuel Charlín Gama, a la cuarta fue la vencida. En 1999 le condenaron a 20 años de prisión por un cargamento que le habían incautado 10 años atrás. Para muchos fue una victoria. Para seguir denunciando y seguir adelante, pues para tener una Galicia como corresponde. Porque entonces pocos se atrevían a hablar de los charlines en público. Ay, yo no opino nada. Hay esas cosas. Todos sabían que los soplones podían terminar como Manuel Baulo. ¿Cómo se sentiría usted si mataran a su mujer? Su viuda consiguió que fueran condenados los sicarios, pero no el que siempre sospechó que dio la orden. Manuel Charlín Gama cumplió 11 años entre rejas. Cuando salió en 2010 tenía 78 años y más de un centenar de propiedades embargadas. Bueno, vamos a proceder dentro de unos minutos al inicio de la primera de las subastas de los bienes de los charlines. De aquellas, el patriarca decía que no tenía de qué arrepentirse, que se lo habían quitado todo menos el aire. Y así le volvimos a ver años después saliendo de una de sus casas embargadas. Como un pensionista más, decía. Pues vivo bien, vivo de lo que me paga el Estado. Pagar me paga casi 2.000. Salvo que el patriarca de los charlines todavía es para muchos uno de los grandes capos, el jefe de un clan que de una u otra forma siempre acaba tropezando con la justicia. Un narcotraficante nunca se retira. Este es uno de los clanes de la droga más antiguos, protagonistas en Galicia desde hace décadas, y estos últimos años no se habían ido, no habían parado sus negocios. Los charlines seguían ahí y lo demuestra esto. La detención de su patriarca, Manuel Charlín, por quinta vez es arrestado y esta vez a los 85 años. Llevaba desde 2010 en libertad condicional. Ayer cayó en una macro redada contra el narcotráfico. Él y también su hijo Melchor. Esta vez por estar relacionados con las más de 2 toneladas de cocaína que se han interceptado en el Atlántico. Lo de los charlines viene de lejos. Empezaron en los años 80 con el contrabando de tabaco, también distribuyendo heroína, y al final se convirtieron en lo más, llegaron a lo más alto de este negocio ilegal, creando toda una estructura para traficar con hachís y con cocaína. Charlín se convirtió en uno de los grandes capos de la droga, abriendo canales para su entrada y todo un circuito de blanqueo para su fortuna. El sistema se ha mantenido años y años. Compran la mercancía directamente a los proveedores, sin intermediarios, y asumen el traslado y el desembarco de la droga. El primer gran golpe para los Charlín fue en los años 90 con la operación Nécora del juez Baltasar Garzón. Él fue absuelto en ese caso, pero estuvo en prisión 20 años hasta el año 2010 por casos relacionados también con el narcotráfico. El clan resistió aún con su líder en la cárcel y ahora María es detenido otra vez a los 85 años. Tendría yo 40 años. Consistía en comprarle tabaco a los griegos. Traían un barco en alta mar y se le iba a buscar. Sabíamos que era un negocio ilícito porque era un desfalco a Hacienda. En aquel entonces no estaba castigado con pena de cárcel y era fácil. Dejé el tabaco porque era tanto la competencia de que los márgenes que había eran muy pequeños.
En aquel entonces ya tenía fábrica de conservas, que la compré naturalmente con la ayuda del tabaco. Yo, Manuel Charlín Gama, jamás he tocado un gramo de droga, jamás. Garzón ya sabía que yo era inocente y que no tenía nada que... Pero sin embargo, me tuvo 4 años. O sea que en esa de la operación Nécora se equivocó, o sea, se equivocó de persona. ¿Qué quiero hacer? Pues de momento cuidar a mi mujer, que necesita de mis cuidados, y luego pues ayudarle a los hijos si puedo, o al nieto. Ellos ya se dan cuenta la desgracia que tienen encima, precisamente por eso, por apedillarse Charlín, porque han hecho de mí un monstruo. Lo único que quiero es de que me dejen en paz, que para 4 días que me quedan de vida, que me dejen en paz y que no me mareen más. Eso es el único que pido. Tiene 86 años y ha pasado 20 en prisión. Esta es la 5ª detención de Manuel Charlín, el que es uno de los patriarcas más poderosos relacionado con el narcotráfico en España. Pisa por primera vez la cárcel el 12 de junio de 1990, en el marco de la Operación Nécora. Y hubo que meterme a mí en la cárcel para decir, este es el jefe, este es el dueño, este es el clan, ¿Pero clan de qué? Si no soy ni el clan de mi familia. De ese macroproceso sale impune, pero empieza a sumar condenas. El capo de la droga ha sido condenado a 20 años de cárcel por un delito contra la salud pública. El famoso narco consigue la libertad en 2010. Lo hace antes de lo previsto y tras pasar 20 años entre rejas. En 2016, uno de los grandes capos de nuestro país presume de llevar una buena vida. Pues vivo bien, vivo de lo que me paga el Estado. La última vez que habla lo hace para opinar sobre la serie Fariña. No le gusta la imagen que da como padre. Dicen que yo había forrado a los hijos a hostias, que le pagaban, y eso es una mentira como una casa. Le molesta eso, pero se ríe cuando recuerda la paliza que el clan da a uno que les debía dinero. Bueno, le dio hostias hasta el carnet de identidad. Lo metieron en el túnel de congelación. Y luego, dije, en cuanto viene la mujer, lo metimos en un frigorífico pequeño, un camión frigorífico. El pasado mes de abril, su hijo se enfrentó a los periodistas tras conocerse el asalto que sufrió la familia en una de sus mansiones. Hace 2 años, según la policía, Melchor Charlín era el único que no se había dedicado a los negocios familiares. Ahora, la justicia ha puesto en jaque a padre e hijo. Jacinto Santos Viñas está detrás del mayor alijo de hachís incautado en Europa. 36 toneladas en 1996 en Pontevedra. 22 años después, los históricos del narcotráfico gallego han vuelto a las andadas. A sus 85 años, el viejo Charlín, como siempre le han conocido, sigue siendo el patriarca. Comenzó con el contrabando de tabaco y rápidamente saltó al tráfico de hachís y de cocaína. En 1993, en la Operación Nécora, le señalaron como uno de los grandes narcotraficantes gallegos. Para decir, este es el jefe, este es el dueño, este es el clan, ¿Pero clan de qué? Si no soy ni el clan de mi familia. De ese juicio salió impune, pero pronto empezó a acumular condenas. La última vez que habló fue para Antena 3 Noticias. El motivo, la serie Fariña. Reía, recordando la paliza que el clan dio a uno que le debía dinero. Bueno, le dio hostias hasta el carnet de identidad. Lo metieron en el túnel de congelación. Y luego, dije, en cuanto viene la mujer, lo metimos en un frigorífico pequeño, un camión frigorífico. Pero no le gustó la imagen que daba como padre. Dicen que yo había forrado a los hijos a hostias, que le pagaban, y eso es una mentira como una casa. Tras 20 años en prisión, salió en 2010, decía que vivía de una pensión de 2.000 euros, pero los investigadores sospechan que el clan de los Charlines está detrás de los muchos alijos que llegan a las costas gallegas. Al narcotraficante gallego Manuel Charlín, que a sus 86 años parece que vuelve a la carga. Joder, nos ha empezado. Hemos demostrado que se les va a perseguir, que se les va a hacer, se les va a localizar y se les va a interrumpir todas sus operaciones. También hay otros históricos detenidos, como Jacinto Santos Viñas o José Andrés Bóveda, conocido como Sandokan, uno de los lancheros de referencia en las rías gallegas. José Andrés Bóveda, conocido como Charlie, no tiene ninguna condena por narcotráfico. Fue detenido aquí, en su astillero. Sin embargo, ha sido puesto en libertad. Vamos a intentar localizarle e intentar hablar con él. ¿Usted trabaja para narcotraficante? ¿Conoce a Manuel Charlín? Hombre, que no. ¿Es amigo de Charlín o trabaja para él? Creo que en mi vida, con los 60 años que tengo, nunca le he dirigido la palabra.
para nada. ¿Y conoce alguno del resto de detenidos, Jacinto Santos o a este Me suena su empresario nombre de también, Boiro? es un histórico también, creo que lo conoce todo el mundo, pero relación ninguna. Ninguna. ¿Por qué le detienen, José Andrés, dentro del marco de esta operación? Pues la verdad, no he tenido una gran explicación, pero por lo poquito que sé, pues alguien ha venido aquí a este astillero a comprar algo, alguna conexión, pero no me sé más. Que no puedo pedir un certificado de antecedentes penales a cualquiera que me venga a comprar un motor o una embarcación. Que entra una persona, te compra, te paga y le vende. Y después, claro, si esa persona está contigo de charla porque te pide un presupuesto tal, está reuniéndose contigo, es una reunión. El daño personal se le arresto un día del calabozo y bueno, pues duele, pero lo peor es el daño a la empresa. Ahí hay 15 familias dentro trabajando y ya hemos tenido llamadas de clientes que ya no van a confiar en nosotros porque creen que estamos relacionados con esto. ¿Condenas por narcotráfico? No tiene ninguna. Ninguna. ¿Ni contrabando? No, nunca. Es la primera vez que he dormido en un calabozo. ¿Cómo ha sido esta noche? Pues ha sido tan mala que he tenido un amago de infarto y me tuvieron que llevar a la residencia Montecelo de Pontevedra. Y me han hecho electrocardiogramas y el médico me dijo que sí que era, pero vamos, más bien de la impresión y del susto que había pasado, claro, que es normal, yo no estoy acostumbrado tampoco a estas cosas. Oye, si alguien comete un error, que lo pague, pero cuando no se comete error y lo cometen los demás, pues que lo digan también. Una operación digna de aparecer en series como Fariña, en las que retratan a Manuel Charlín como alguien frío y violento, sobre todo con sus hijos. Yo había forrado a los hijos a hostias, que le pagaba, y eso es una mentira como una casa. Los que los conocen aseguran que narcos como él y su hijo nunca dejan la senda de la delincuencia y de la violencia. Lo principal que subyace debajo de todo esto sigue siendo, desgraciadamente, la motivación económica y que es un modo de vida que ellos han desarrollado durante toda su vida. Charlín contaba hace poco que empezaba a rehacer una vida alejada de las drogas, una relación que pocas veces ha reconocido. Hubo el coche de la policía toda la mañana hasta pasado las 2 de la tarde. Pues nadie comenta nada. Además, desgraciadamente, en nuestra zona ya estamos acostumbrados, porque por desgracia hay bastante de esta movida por aquí. El narcotráfico sigue siendo la forma de vida de estos grupos, dicen los expertos, porque sigue rindiendo importantes beneficios económicos. Sigue saliendo rentable dedicarse al tráfico de drogas. Siguen pudiendo acumular enormes fortunas traficando con drogas. La detención de Manuel Charlín junto a su hijo ha sido la última, pero no la única este año. Laureano Ubiña fue detenido durante unas horas el pasado mes de abril por un presunto delito de narcotráfico. Y otro histórico, Sito Miñanco, lo había sido meses antes en Algeciras en una macrooperación policial junto a otros 40 colaboradores, tras pasar 17 años en prisión. ¿Cómo es esta mansión de los Charlines? Pues una auténtica fortaleza. Fíjense bien, hay cámaras de seguridad, los muros son muy altos y no dejan ver lo que hay detrás. Y altísimos también los árboles, todos ellos protegen la vivienda familiar. Pues en esta mansión de Vilanova de Arousa, los Charlines llevan viviendo desde hace aproximadamente 40 años. Por eso vamos a intentar hablar con quienes mejor les conocen, sus vecinos. ¿Ha visto usted la detención de los Charlín esta mañana? Lo he escuchado en la televisión. ¿Le ha sorprendido? No. ¿Cuándo fue, señora, la última vez que les vio usted? Yo lo veía por ahí, yo que sé, primeros de semana o sí. En coche, pasan en su coche para arriba y para abajo. ¿Nunca dejó el negocio? ¿Nunca se jubiló? No, yo creo que no. Toda la vida dedicado al narcotráfico, ¿no? Yo creo que sí. Los años que echó en la cárcel, yo creo que trabajó igual. ¿Cuánto tiempo llevan ellos viviendo ahí? 40 años más o menos. 40 años. Pero ahora no le hacía falta eso. ¿No le hacía falta el qué? El andar en eso. ¿Seguir con la droga? Claro. ¿Qué vida hacía ahora? Iba a andar por la mañana, nos encontrábamos, buenos días, buenas tardes, nada más. La gente que se llevó, no él solo, no él solo, varios. 2 años de ardua investigación. Caen los Charlines y otros colaboradores importantes. Pero, ¿quiénes son? Vamos a conocerlos.
Aquí fue detenido Mario Otero y este es su local. ¿Te puedo preguntar por tu jefe? No puedes hablar. ¿Hay alguien encargado, algún familiar o algo? Sus trabajadores no pueden hacer declaraciones, pero lo cierto es que los rumores en esta zona siempre pusieron en duda cuál era el origen de la fortuna de este hostelero. ¿Vieron la detención? Pues hay el despliegue judicial, pero la detención no. ¿Les ha sorprendido? Bueno. Que sí que es verdad que tenía coches así como muy llamativos. Ah, bueno, coches sí, que tenía, sí. O sea, que ostentaba. ¿Qué quieres que te diga? ¿Le conoce? Bueno, más o menos, ¿no? Pero no puede hablar. No. Vale, pues no le voy a poner en un aprieto. No sé nada, de verdad. No sabe nada. No. Jacinto Santos Viñas fue detenido aquí, en Meis. Es un histórico narcotraficante de las Rías Baixas. Ya estuvo detenido en el año 96 por estar relacionado con el mayor alijo de hachís que se ha interceptado aquí en Galicia, 36 toneladas. Le detuvieron aquí. Vamos a ver si hay alguien en su casa. Tiene videocámara, se acaba de apagar, probablemente si hay alguien en casa, desde luego nos han visto y no contestan. Yo vi a la policía bajar por aquí y después un helicóptero por ahí arriba, pero te digo de verdad que no sabía que vivía ahí un narcotraficante. Y soy de aquí, pero venimos de vacaciones. No sabía que tenía de vecino un narcotraficante. Ni idea, tío, de verdad. Lo primero, satisfacción por la noticia, y lo segundo, inmediatamente después, es decir, bueno, otra vez cocaína, otra vez los charlines, otra vez Galicia, protagonistas tristes de esta historia. Y ojalá que pueda haber muchas más para poner en su lugar a estos sinvergüenzas. El lugar de embarcación donde se embarca la droga es variable en atención a distintos criterios. En primer lugar, las organizaciones tratan de diversificar riesgos y evitar vigilancias, etc. Hay otros países también que sirven de origen, y la forma de traerla es múltiple y variada, principalmente por vía marítima, a través de contenedores con mercancía legal, y también al clásico método, que es este que nos ocupa, el clásico método de barco con toneladas de cocaína a bordo, que trata de llegar hasta cerca de las costas gallegas, y luego ahí la droga es desembarcada a través de embarcaciones planeadoras, normalmente, lanchas rápidas, etc. Las técnicas de transporte son múltiples, atendiendo precisamente a la diversificación de riesgos, no solo del lugar, sino de la ruta, e incluso de las formas de llevarla hasta Europa, que es el objetivo central, meter la droga en Europa. Para eso usan hoy Galicia, mañana Andalucía y de lo que sea necesario. Tristemente es un problema, repito, que trasciende a lo autonómico, y es un problema de España como país de destino de gran parte de estos cargamentos. A priori, uno piensa pues que puede mover a un señor de 80 y tantos años, después de haber pasado más de 20 años en la cárcel, otra vez. Pues, aunque aparentemente es inexplicable, lo que subyace debajo de todo esto es ambición económica desmedida, avaricia, motivación de seguir acumulando fortuna, y una forma de vida que no quieren dejar, ni están dispuestos ni quieren ni saben hacer otra cosa, y no quieren, no tienen el más mínimo arrepentimiento ni la más mínima intención de dejarlo. Ellos no lo hacen por afición ni por deporte, es motivación económica, es buscar pues enormes beneficios en cada cargamento que consiguen entrar en tierra, ¿no? Y en la medida en que consigamos incautarles el patrimonio de forma mucho más eficaz y mucho más rápida, pues tendremos mucho camino avanzado. Y eso es una de las áreas claramente de mejora de la lucha antidroga. Cualquier posibilidad puede darse perfectamente, ¿no? Esta es una de ellas, sin duda. Y también hay que destacar que estamos hablando de que hoy hay un operativo importante en Galicia, y luego, en términos de país, España, hablamos mucho también del sur, de Andalucía. No son mercados, se sabe, y hay que reiterarlo, no son organizaciones desconexas entre sí, sino que tienen evidentemente grandes lazos y grandes vínculos, ¿no? Lo que hoy sucede en Galicia, mañana sucede en Andalucía y viceversa. De hecho, no es casual que el propio Sito Miñanco fuese detenido en Algeciras, y tampoco es casual que tratase de introducir cargamentos de droga ya ni siquiera por Galicia, utilizando puertos belgas,
para introducir a través de contenedores cargamentos de cocaína. Ya se ve el riesgo que estamos corriendo y que el narcotráfico desgraciadamente sigue también siendo un problema gravísimo aquí. Y a ver si en esta ocasión, de toda la enorme cantidad de detenidos que hay, se consigue que algunos que siempre han salido de rositas empiecen a ser condenados y a pagar. Que debajo de todo esto no hay glamour televisivo, no hay ni siquiera grandes beneficios económicos, que los hay, los buscan, pero debajo de todo esto lo que hay es el drama de miles de personas adictas a la droga, a sus familias, la destrucción de una sociedad por completo, que es lo que consigue el narcotráfico. Por eso es especialmente importante este tipo de operativos y que las detenciones iniciales acaben siendo condenas judiciales, que luego tengan que cumplir. Nunca se han ido, de hecho, bueno, hay un dato evidente, ya el año pasado se apuntaba, y se apuntaba incluso también desde la voz de Galicia con acierto, que unas 13 toneladas de droga se habían incautado en 2017 que traían como destino Galicia. 13 toneladas es una cifra insoportable y dice muy a las claras el triste protagonismo que desgraciadamente esta región sigue jugando en el tráfico de drogas, cocaína principalmente, a nivel internacional. ¿Que has visto a Charlín? Lo vi viejísimo. Yo no sé cómo ese señor se dedica, hay que recomendarle que descanse, que ya no está para estos trotes. Es una pasada. No os puedo decir nada más, pero no lo sé. Muchísimas gracias. Chao. Muchísima rabia porque hacen ostentación, porque el entorno lo siguen manteniendo, las relaciones también. Y bueno, y hay que agradecer también, hay que decirlo, a la policía que está ahí constantemente y que también está pegando algún que otro palo. Llama mucha atención, por ejemplo, bienes embargados que tienen de causas anteriores y bueno, pues siguen viviendo, le han dado especie de un armisticio hasta que se mueran en sus propias propiedades. Un trabajador que compra un piso y se lo embargan, lo desahucian, pues ellos siguen disfrutando de los bienes. Entonces el hecho que los charlines de nuevo vuelvan, que los Ouviñas estén en plan escritores y se están dando un autobombo que personalmente como gallega creo que es malo para todos nosotros. Esta es una operación lo suficientemente importante como para que fueran necesarios 4 o 5 organizadores, ya de un peso específico bastante elevado, y al menos 1 o 2 de los que se han detenido, que no tenían ningún antecedente, se consideran narcotraficantes de primera fila. Manuel Charlín non é o único narcotraficante veterano detido na última macrooperación antidroga. Entre os arrestados está tamén Jacinto Santos Viñas, un dos 40 que pasaron polo banco dos acusados no xuicio da operación Nécora no ano 93, aínda que finalmente quedou entre os absoltos. Pero nunca deixou de estar no punto de mira das investigacións contra o narcotráfico. Só uns anos despois caía cando se interceptou o maior alixo de hachís de Galicia. Santos Viñas e os seus colaboradores pretendían introducir 36 toneladas entre a carga convencional do Volga 1, un cargueiro panameño. Isto supuxolle 6 anos de cadea, pero non o desanimou de seguir en activo. De feito, estaba en liberdade condicional cumprindo unha condena de 28 anos. Outro veterano do sector que está entre os detidos é un especialista na conducción e construcción de embarcacións. Estamos a falar de Xosé Andrés Bóveda, ele é o xerente da empresa Grauner. Bos días. Sí, que tal? Unha empresa que digo que, bueno, moi innovadora, levade solamente un ano ou así. Sí, un ano é pouquiño, un ano é 3 ou 4 meses, sí. Pero xa está funcionando ben a cousa. Sí, bueno, salimos aí un poquinho fuerte, xa nos presentamos en Barcelona. Esta entrevista foi feita no Salón Vigo Náutica do ano 2007. Os que coñecen a evolución do modus operandi do narcotráfico din que a súa nova actividade como constructor de embarcacións foi unha maneira de abrir o camiño ás descargas no mar cando as operacións en terra se volveron moi complicadas. Pese a ser considerado un histórico, José Andrés Bóveda só chegou a ser procesado unha vez por narcotráfico e non chegou a ser condenado. Que lo llevan la sangre no lo hace por dinero. Y los árboles viejos cuando se tuercen no puedes llevarlo al camino, ¿eh? Esa reflexión de Laureano Ubiña podería resumir unha forma de vida. Por cartos ou non, a historia de algúns dos narcotraficantes históricos galegos repítese. Manuel Charlín coñeceu o cárcere xa a mediados dos 80, pero a súa primeira condena importante chegou a fines dos 90. Saír absolto da operación Nécora, pero un goteo de sentenzas posteriores mantiveron 20 anos en prisión. Saíu en 2010 e nin unha semana pasada en liberdade, cando de novo detiveron implicado noutra operación pola que non chegou a reingresar no cárcere.
Non é o único reincidente. Xosé Ramón Prado Bugallo Sitomiñanco era ben novo cando do marisqueo furtivo pasou ao contrabando de tabaco e daí a mover o 80% da cocaína que entraba en Europa. A súa primeira gran condena foi en 1994, 20 anos de cadea no marco da Operación Nécora. En 2001, xa en liberdade condicional, foi detido de novo por transportar 5 toneladas. A condena foi de outros 16 anos. En 2015 saiu en liberdade, pero en febreiro deste mesmo ano caía preso de novo como responsable dunha macroorganización de transporte e distribución de cocaína. Laureano Ubiña saldará definitivamente as súas contas coa xustiza o vindeiro 2 de setembro. Está en liberdade condicional e colabora cunha asociación benéfica. Di estar reinsertado desde antes de entrar na cadea, pero hai unha semana, cando obrigaron a desmontar un posto de venda do seu libro en Cambados, non descartaba volver ás andadas. El amigo que tío gusta moito, hostia. Eu non quero volver ás andadas, que se volverse volver. Manuel Charlín Cama, de 85 anos, conta cun longo historial de detencións e condenas, o que de momento non parece disposto a poñerlle fin. Tivo problemas coa xustiza polos motivos máis diversos, desde conducir sin carné ata o tráfico de drogas, pasando polo contrabando de tabaco e mesmo por un suposto delito de abuso sexual. A Operación Nécora levou a súa imaxe ás primeiras páxinas dos xornais xunto a outros xefes do narcotráfico galego. Manuel Charlín saiu absolto, pero anos despois a policía volveu no deter e esta vez sí acabou no cárcere. Condenaron a 20 anos de prisión e 200 millóns de multa polo transporte de 600 kilos de cocaína desde Colombia ata as costas galegas. Xa en prisión sumou outra condena, 13 anos máis por branqueo de capitais. En 2010 quedou en liberdade, estivo a piques de volver ao cárcere no marco da Operación Repesca, pero evitouno pagando unha fianza. E en 2011 volveron a deter durante unhas horas por un suposto abuso sexual a unha menor. Desde aquela, Charlín viviu discretamente nesta finca pendente de embargo de Vilanova de Arousa, ata que a serie de televisión Fariña e o asalto sufrido o pasado mes de abril volveron poñer de actualidade a historia dos Charlíns, que é a historia do narcotráfico en Galicia. Desde a Fundación Galega contra o Narcotráfico celebran esta nova operación policial, pero insisten en pedir máis vixilancia e control xudicial sobre os narcos. Consideran que está demostrado que non chegan a reinsertarse nunca na sociedade e que case todos son reincidentes. Se demostra unha vez máis que estes persoases non teñen ningún propósito de enmienda, non queren arrepentimento cero en ningún tipo de intención de reinsertarse, non? Estamos a verlo unha vez máis, porque xa son moitos exemplos os que temos deste tema, que ao final termina por provocar un problema grave para todos, de saúde, por suposto, polo veneno que transportan e de seguridade por todas as implicacións que ten o narcotráfico. O estigma do silencio ante o narcotráfico en Galicia está a cambiar nos últimos anos. Cando nos anos 90 se chegaba a santificar o negocio das drogas, as máis das veces os veciños coñecedores do problema non querían falar, incluso se ocultaba. Na actualidade ese pánico está a desaparecer. Con prudencia, pero a xente das zonas do redor ás redes do narcotráfico comeza a opinar abertamente. A Conexión Galega do Tabaco a Cocaína, obra de Perfecto Conde, foi pioneira a hora de amosar investigacións e interpretacións de como son os cánones a seguir polas familias dedicadas ao narcotráfico e como viven os veciños e a xente das comarcas lindeiras estes negocios ilegais e delictuosos. A liña que separa o narcotráfico da sociedade galega neste momento está trazada con claridade cando nos anos 80 e 90 non se podía decir iso. Comezou os anos 90, ninguén quería falar, e os poucos que falaban casi santificaban o negocio. Dame a impresión de que hoxe ese pánico non existe tanto. Entre a xente de Vilanova estás a perder esa reticencia a falar e opinar do narcotráfico en Galicia e dos clans que compoñen estas redes. Medo non teño, por falar, todo o mundo sabe que hai, creo, E que hai? Que hai? Pois hai narcotráfico, hai moito traficante aquí, logo toda a vida. Vilanova ten fama deso. Medo non hai. Eu, personalmente non conozco a ninguén, personalmente. Hai os clans que hai, pero bueno, eu medo non hai. Se supera de alguén que anduvera eso, pois denunciaría, a ver. Falar non se fala, vamos a ver, sábense quen é, o sea, supuestamente que anda este, anda outro, pero... A pesar de todo, segue a haber ocultismo. O medo existe sempre porque estas cousas incluso dan máis medo do que teñen que dar, porque non son cousas desconocidas, cousas secretas, cousas que se falan, decir, bueno, mataron a non sei quen, porque efectivamente violencia houboa. Segundo o escritor, todos os negocios clandestinos están sustentados por unha base de medo e secretismo. O
Unha das figuras máis relevantes na loita contra o narcotráfico en Galicia, o excomisario Enrique León, cualifica de golpe moi importante esta última operación. Nunha entrevista nesta casa, na Televisión de Galicia, asegurou que antes ou despois os históricos do narcotráfico acaban caendo. É unha cuestión de tempo, Se eles siguen facendo eso, a policía estará encima deles e ao final van a cair, sin duda. Isto é un golpe importante, sin duda, por a cantidad e por a calidad das persoas que se deteñen ou que forman a parte deste entramado. Seguimos falando deste asunto porque na historia do narcotráfico en Galicia hai nomes propios en mayúscula como os de Manuel Charlín, Larona Ubiña ou Sito Miñanco, pero na outra cara da moeda, na loita contra estes clans e contra o tráfico de estupefacientes, figuran en mayúsculas nomes como de Carmen Avendaño ou do noso seguinte convidado, o excomisario da Policía Nacional, exresponsable da UDICO, Enrique León. Que tal? Moi bons días. Fago yo mesmo pregunta que lle facía a Fernando Alonso antes. Sorprendeulle a detención de Manuel Charlín despois de pasar 20 anos na cadea por narcotráfico e de estar agora en liberdade, que siga vencellado ao narcotráfico? En absoluto, para nada. Sorpresa ninguna. Eso é o normal, é lógico. Se se fai un estudio no tempo da evolución de todos estes personaxes, todos van ao mismo. Non hai arrepentimento. Eles están ao seu a ganar moito diñeiro, cuanto máis mellor, sin importarlle para nada a vida que xogan ca vida das persoas, ni moito menos, eso nada. O sea, que non hai arrepentimento imposible, para aí non hai ningún. Ao contrario, están dispostos a continuar no momento que poidan facelo. Demostrando os feitos, non primeiro Sito Miñanco, este señor. Cando saen do cárcere, todos estes persoeiros o que van ten a vida destrozada, o 75-80% da súa vida estudaron no cárcere, e agora a gracias se hai legislación suficiente para que a maior parte do dinheiro que teñan se queden, e propiedades que teñan se quedan sin eles, o sea que é unha vida que non chama para nada. É interesante facer eso, ter eso en conta, que non hai posibilidades para esta xente. De feito, Manuel Charlín e o seu fillo sufriran na vivenda familiar no mes de abril un asalto. Cree que ese asalto tiña que ver ou podía ter que ver con esa actividade? Que era un axuste de contas ou un toque de atención? Desde o meu punto de vista, sí, mire, é moi difícil pensar, como se comentou en aquel momento en algún medio de comunicación, que eso podía ser un intento de roubo. É difícil, hai que ter un valor impresionante para as 9 ou 10 da mañán, a cara descoberta, ir a roubar os Charlíns. Eso hai que ir de outra forma, porque eso é un peligro de morte, non? O que si está claro é que foi un aviso, un recado, algo de eso, é relacionado sin dúbida ca súa actividade, está claro, ca súa actividade con narcotráfico, claro. Neste caso, era unha operación con cárteles colombianos. Cree que o de comezar a traballar cos cárteles colombianos nunca é posible deixar de vincularse con eles, que non aceptan que un deixe o negocio e non aceptan, así como non aceptan a traición? Non sei se iso será tan claro como digo vostede. O que si está claro é que os cárteles colombianos non se lles poden engañar. A demostración evidente en Galicia xa houbo máis de unha demostración de que non se lles poden engañar, porque os cárteles colombianos, como decía un famoso narcotraficante colombiano, que nuestras deudas no se cobran en el juzgado, nuestras deudas es o plata o plomo, está clarísimo. Eso bueno, hai de feito en Galicia, pues hubo o patriarca dos Baulos que o mataron a tiros encambados, e moitas máis. A muller del deixaron paralítica nunha silla, nunha cadeira de rodas e tal, e moitos máis. Pero entre eles, eso tamén hai que facelo notar. Que a violencia que desenvolven é entre eles. Sí, pero con nós, polo menos, o consciente normal non hubo esa violencia. Nunca. É dicir, vostede, cando era ese feito entre aquela operación Nécora, sufriu algunha vez ameazas? Para nada, nunca, en absoluto. Nin a máis mínima. Este alixo, que está demostrado que viña cara a Galicia, que iban desembarcar aquí, segue sendo Galicia a porta de entradas? Para nada, nunca, en absoluto. Nin a máis mínima.
Este alixo, que está demostrado que viña cara a Galicia, que iban desembarcar aquí, segue sendo Galicia a porta de entrada da cocaína cara a Europa? Vamos a ver, en Galicia hai unha serie de persoas, de ciudadanos que se dedican a eso. Entón, claro, eles que conocen perfectamente a todos os 1.500 ou 1.400 kilómetros de costa que ten Galicia, todos os recovecos que hai na costa galega, se conocen perfectamente. Os pilotos das lanchas conocen tamén perfectamente toda a estructura das rías, tanto baixas como altas. Despois, teñen unha infraestructura marítima procedente xa da época do contrabando que está aí, estaba intacta. Entón, pues claro, os cárteles colombianos inevitablemente, cando o mercado americano de Norteamérica empeza a estar cheo, xa a estar moi... Entón, o que fan é buscar novos horizontes. Pensan en Centro Europa, entón, que forma temos de meter a cocaína en Europa? Pois a forma mellor é, primeiro, por identidade de lengua cos galegos, en segundo lugar, porque xa teñen unha infraestructura marítima e conocen perfectamente. Entonces, eso é unha cuestión de eficiencia, non hai máis. Neste caso parece que era como unha alianza entre clans galegos para liderar o mercado. Como se levan entre os clans? É posible, eu non o sei porque estou fora de xarda e tal, pero é posible que sea. A mí chamaba a atención que sexa así, pero bueno, todo é posible, sin duda. Esta xente, inevitablemente, o que ten é, o sea, o único que non lle falta é imaginación para... tanto nas formas de introducción como tal, fan cada vez un sistema distinto, porque o que tratan é de eludir a actuación da policía e a actuación da xusticia, sin duda. Neste caso, por exemplo, o que utilizaban eran barcos pesqueiros con actividade regular para intentar pasar desapercibidos no porto de... Eso foi moito tempo que se ven facendo. Non é nada novo, non é nada novo baixo o sol, son sistemas redundantes. Cando un está moi queimado, buscase outro, depois están os contenedores, despois están as lanchas, as planeadoras, os pesqueros, pero normalmente intentaron incluso outra vez con un submarino pequeno que se había agotado. Segue existindo na época da Operación Nécora, nos anos 80, 90, había connivencia, había silencio cómplice na Arousa con narcotráfico. Segue existindo agora mesmo? Eu nego a mollor. Non, de verdade, perdone, pero eu os ciudadanos galegos puderon haber tido un certo tipo de connivencia ou polo menos de deixadez con respecto ao contrabando de tabaco. Contra o narcotráfico, para nada, en absoluto. Hai que pensar que o contrabando de tabaco hasta o ano 82 non era delito, era unha infracción tributaria, nada máis. Ahora, contra o narcotráfico sempre hubo un posicionamento en contra, pero moi forte, moi duro por parte dos ciudadanos, en contra sempre. Así se fixeron as asociacións máis contra a droga, Carmen Avendaño, todos estos, agora a Fundación Galega contra o Narcotráfico, da que xerente Fernando Alonso, e da que eu formo parte tamén. Pero non é certo que naquela época quizás os grandes narcotraficantes como Sito Miñanco eran vistos como benefactores porque eles investían cartos e eran benefactores nas vilas onde vivían? Eu non o vexo así. El intentou, Sito Miñanco intentou, copiando a outro famoso narcotraficante colombiano, intentou, pero non o conseguiu para nada, en absoluto. Podo conseguir o aprecio ou a atención de un determinado escasísimo número de persoas, pero desde o punto de vista de toda a sociedade, dañar o parte da sociedade galega, para nada, en absoluto. De feito, moitas destas operacións comezan quizáis tamén por informacións que chegan a través de veciños? Por suposto. É moito narcotráfico, sí, sin duda. Non sei se na súa época lle quedou algunha espiña cravada, porque neste caso, por exemplo, un dos arrestados é José Andrés Bóveda, alguén que sempre librou de condenas, ou tamén o caso de Jacinto Santos, que naquela Operación Nécora fora absolto. Non sei se a vostede lle quedou algunha espiña cravada de alguén a quen quixera librou de condenas, ou tamén o caso de Jacinto Santos, que naquela Operación Nécora fora absolto. Non sei se a vostede lle quedou algunha espiña cravada de alguén a quen
quixera ter metido entre reixas, pero non foi posible. Inevitablemente, sempre quedan a dese señor, o José Andrés Bóveda Ozores, e outros máis que andan por aí. O sea que, espiña clavada, a nosa profesión é unha profesión que ten un índice de efectividade determinado. O galla fose sempre o 100%, non o é nin moito menos, o sea que, non é... Bueno, de feito, tamén naquelas primeiras décadas e na época da Operación Écora, tamén... Ya fose sempre o 100%, non o é nin moito menos, o sea que, non é... Bueno, de feito, tamén naquelas primeiras décadas e na época da Operación Écora, tamén era coñecido pois a existencia de informadores dentro das propias forzas de seguridade aos clans de narcotráfico. É algo que tamén se conseguiu loitar e quizáis máis erradicar ou non? Ou sigue existindo? Eu nunca, no tempo que estuve moitos anos dedicándome á investigación deste asunto, escasísimas ocasións tuvemos, eu falo da miña institución, da institución a que eu pertenecín, o Corpo Nacional de Policía, en escasísimas ocasións tuvemos filtracións de información. En escasísimos outros. Non falo de outras institucións porque non as coñezo, pero nosa non, desde logo. E, bueno, isto, gracias a Dios, isto non é Colombia nin Sicilia, como en algunha ocasión se dixo, non, ni moito menos. O que sí é verdade é que sí hai que felicitar, teño que felicitar inevitablemente porque é algo que me representa, ou que vivín durante 40 e tantos anos. O traballo ímprobo destes funcionarios que están dedicados a estas investigacións noite e día, festivos e non festivos. Pero os cartos tamén son moi atractivos, non? E ás veces os poden tentar. Sí, pero de verdade que non teño ningún... A vostede tampouco tentaron con cartos? Non, para nada, nunca, en absoluto, non. Así como tamén é verdade que nunca me amenazaron, nunca tuve unha ameaza, tentarme con diñeiro tampouco, en absoluto. E pasaron por as nosas mans, mentre eu estuve en moitos centos, miles de kilos de estupefacientes, nunca, xa máis. Pero en cambio si parece que desde o cárcere esta xente, bueno, históricos narcos como Manuel Charlín, despois de 20 anos segue vencellado ao narcotráfico, desde o cárcere seguen manexando negocio? Sí, e como é posible? Sí, alguna convivencia habrá, sin duda. Eu lembro-me un deles, un que traballou con Charlín, que xa morreu, que había dado un infarto, e desde a UCI de un sanatorio estaba por teléfono dirixindo unha operación e nos escoitando yo. O sea que, bueno, ao final foi detido, non morreu en aquel momento, morreu con posterioridade por outro motivo, pero, bueno, esa é a súa actividade. Eso crea tanta adicción como a droga en sí mismo. Como consumo. Como a droga en sí mismo. Para eles eso é unha adicción, eles non poden vivir sin elo. Algún deles, non sei se o patriarca do Estelín, me parece que foi o que dixo que eu non son capaz de vivir sin ao marxen da lei. Bueno, pois moi ben. E logo depois é un poderío económico tremendo e un poder persoal tamén tremendo. Eso de que ao teu alrededor haya xente que veña a rendirche pleitesía e todo sendo tú a capo, pois eso crea adicción, sin duda. Que sucede cando se dá un golpe da magnitude deste, con 2.000 kilos de cocaína apreixados? Replegan velas, non volven a operar, paran durante un tempo ou buscan outras rutas? Paran durante un tempo eles, os que caíron na operación. Os outros que se dedican a eso non paran, ao contrario, aproveitando que queda o mercado desabastecido por a aprehensión desta cantidad, posiblemente que o fagan máis rápido, se poden, claro, sin duda. Mira, esta é unha lei, aquí funciona perfectamente a lei da oferta e demanda. Mientras haya demanda, vai haber oferta de cocaína. Por desgracia, hai demanda. Aí está, entonces non... Aparte de que é un negocio moi lucrativo, sobre todo se estas personas non teñen a súa ética, non existe, entonces é un negocio moi lucrativo que se xoga ca vida das persoas, é igual. O importante é ganar canto máis diñeiro mellor, nada máis. E que porcentaxe cree que supón a droga que se incauta respecto da que se consigue introducir no mercado? É difícil de saber, eu sempre digo o mesmo, non se pode saber o porcentaxe máis ou menos aproximado da droga que se incauta, porque hai que saber a que sale.
E como iso non se sabe, non hai registros legales que digan aí van 5.000 kilos, 10.000 ou 30.000. Entón, estos fanse por elevación, estimacións por elevación, entón son difíciles, pero vamos, aí está, eu non sei en este momento qual é o porcentaxe que se incauta, pero vamos, o 100% desde logo que non, está claro que non. Considera que este é un golpe importante? Sí, este é un golpe importante, sin duda, por a cantidad e por a calidad das persoas que se deteñen, que forman a parte deste entramado, sin duda, é un golpe importante. Este operativo comezouse hai un ano coas investigacións para dar con estas detencións no día de onte. Como é un ano de traballo da policía para... Moi intenso, moi intenso. Moi intenso porque, primeiro, os medios... Os delincuentes, os narcotraficantes, as súas ganancias empleanas en ter a maior parte de medios para poder eludir a acción da policía, a acción da xusticia. Os medios máis sofisticados utilízanos eles. Nós somos un servicio máis do Estado, dependemos dunhos presupostos xerais do Estado, e a nós tocamos unha parte e iso hai que distribuílo. Entón, nunca son os nosos medios tan importantes como os deles, pero o que temos nós temos unha predisposición, temos unha afición, entre comillas, moi importante. Entonces, traballamos noite e día, se é necesario. Eu podo contarlle unha anécdota. Eu, estando en activo, sendo xefe da comisaría de Vilagarcía, ás 4 da mañán, estaba eu solo no despacho, e dir unha noticia de que se había aprendido un barco con unha determinada cantidad de cocaína. Digo un salto no despacho, eu solo, e despois pensei, pero que fago? Eu dando un salto de aquí, eu solo, bueno, se saliu a cousa tarde de maravilla, pero ese gusanillo que temos, os que nos dedicamos a isto, é inevitable. A satisfacción tremenda, vamos a ganar o mismo, ao final de mes ganamos o mismo, pero a satisfacción tremenda de un servicio ben feito e un servicio que ten un resultado positivo, mesmo impagable. E no seu momento, durante a operación Nécora, contaba con moitos menos medios dos que se teñen este día. Sí, claro, os medios cada vez van aumentando, sin duda, sí. Eu podo dicir a usted que as intervencións telefónicas que se facían non da operación Nécora, sino antes eran uns medios antidiluvianos, quería intervenir un teléfono, ahora intervenirse desde Madrid directamente, o sea, que había que era un piso encambado, pues el queremos un piso encambado, o sea que os medios son moito máis, tamén os deles son millores, tamén. Teñen evolucionado moito. Sí, sin duda, descomunícanse a través de satélites, pero vamos, eso. De todas maneiras, nos estamos permanentemente dispostos a... É unha profesión que ten moito tirón, de verdade, é unha profesión que engancha tamén. Entón, pois, bueno, os que dedicamos a iso encántanos. E temos eu sentí pena ter que dixalo cando me tocou por edade, pero de verdade que é francamente interesante. Pois Enrique León, excomisario da Policía Nacional e xefe da UDICO, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe novos días e traernos un pouco de luz sobre este submundo que é o do narcotráfico. E o que non teñamos que volver a falar disto, pero seguro que Sí, sin duda, sin duda. Non sei se falaremos vostede e eu, pero que si se vai a falar máis de isto. Desde logo. Grazas, moi bons días. Pois continuamos agora co relato informativo deste venres 10 de agosto que nos leva o Ministerio de Facenda, que se compromete a buscar unha solución para ingresar a Galicia os 198 millóns de euros da recadación do IBE do pasado decembro. Anunciou no Alberto Núñez Feijóo tras reunirse en Madrid con María Jesús Montero. O presidente da Xunta di que a ministra coincide con ingresar a Galicia os 198 millóns de euros. Dende a Fundación Galega contra o Narcotráfico celebran esta nova operación policial, pero insistiron xa estes días en pedir máis vigilancia e control judicial sobre os narcos. Consideran que está demostrado que non chegan a risentarse nunca na sociedade e que case todos son reincidentes. Imos yo preguntar precisamente ao xerente da institución, a Fernando Alonso, que nos acompaña en directo desde a Delegación de Vigo. Moi bons días. Hola, bons días. Decía eu que vostedes non creen na reinserción dun narco. Acabamos de comprobar que un histórico do narcotráfico como Manuel Charlín, aos seus 85 anos, volve a estar implicado nunha operación de droga. Sí, así é, efectivamente. Nos non é que non creamos, é que os feitos demostran que é imposible que os grandes narcos se reinserten. Unha e outra vez estamos asistindo ás mismas operacións protagonizadas
tristemente polos mesmos persoaxes, non? E iso, ademais de xerar un problema grave de seguridade, é algo que non nos podemos permitir porque, bueno, causa un tremendo problema de saúde. Non olvidemos que debaixo de todo isto o que subyace son miles de kilos de drogas que se meten nas rúas. Sorprendeulle a vostede ver de novo a Manuel Charlín detido e implicado cun alixo de cocaína? Bueno, efectivamente, inicialmente sorprende, non? É dicir, que necesidade ten este home a esta edade e despois de pasarse máis de 2 décadas no cárcere de voltar outra vez a traficar con drogas. O que subyace debaixo de todo isto é unha ambición desmedida económica, ningún escrúpulo e ninguna gana, como dicíamos, de reinsertarse, nin ningún tipo de interés, nin arrepentimento ningún polo dano que están causando a todas as persoas. Cree que mesmo desde o cárcere seguen operando e seguen dirixindo o negocio? Bueno, en moitos casos así ha sido, e desgraciadamente así pode voltar a ser, por eso nós sempre pedimos que nestes casos se extremen as medidas de seguridade, de precaución e de vixilancia, porque está máis que acreditado o dano que estes individuos poden causar, incluso dentro do mismo cárcere, non? Por exemplo, Sito Miñanco, cando foi detido fai 6 meses, resulta que entrando no cárcere lle colleron 6.000 euros debaixo do seu mismo cárcere, non? Por exemplo, Sito Miñanco, cando foi detido fai 6 meses, resulta que entrando no cárcere lle colleron 6.000 euros debaixo dos seus enseres para entrar na prisión. Como se explica isto e que iba a facer con 6.000 euros dentro do cárcere? Pois comprar montades, comprar teléfonos móviles, etc., e seguir en contacto co mundo exterior para seguir facendo o que tristemente é o único que saben facer. E por que pensa que volven ao negocio? Bueno, hai necesidade, supoño que nos casos dos grandes capos, non porque xa teñen unha estrutura, unha asesoría financiera, un entramado de empresas e unha solvencia económica grande, non? Pero no caso dos máis de nivel inferior, tan fácilmente como ganan os cartos os perden, derrochan esas fortunas en pouquísimo tempo, necesitan voltar outra vez a conseguir ingresos. No caso dos grandes é unha especie de, repito, de ambición económica, aínda que teñan cubertas as súas necesidades máis básicas, pero unha ambición económica desmesurada e sen ningún tipo de escrúpulo para seguir vendendo drogas a costa da saúde de milleiros de persoas, non? E logo, lóxicamente, o mesmo que no sentido que estamos dicindo, lle sigue saindo a conta, ou eles pensan que lle sigue saindo a conta seguir vendendo drogas e traficando drogas, porque os patrimonios que teñen, desgraciadamente, aínda que se ha avanzado na incautación de patrimonios, hai moito que facer, porque siguen disfrutando de opíparas fortunas, non hai máis que velos o ritmo de vida que levan. E tamén acerto aquel mito de que unha vez que un entra neste negocio é imposible sair, sobre todo os que traballan cos clans colombianos, como se demostrou nesta operación, que os colombianos non aceptan que ninguén deixe o negocio, non aceptan unha traizón, pero tampouco que ninguén queira abandonalo. Non é fácil a ambición económica, non o fan por outras condicións ou por outros condicionantes, non? Ainda que pode axudar, efectivamente, que é un mundo do narcotráfico como calquer mundo, calquer organización criminal, entrar nela sole ser máis ou menos doado, pero salir en moitas ocasións é máis que difícil, non? Estamos vendo últimamente a connivencia e a impunidade coa que se fan descargas de droga na línea en Gibraltar, no campo de Gibraltar. Acabamos de ver aquí nos días unhas imaxes dunha planadoira circulando a toda velocidade unha narcolancha no medio dos turistas e de surfeiros. Esa impunidade que se ve na liña de Gibraltar e que houbo na Ourousa no seu momento, na pola década dos 80-90, segue existindo a día de hoxe? Segue existindo silencio cómplice dos veciños? Hai silencio cómplice dos veciños. O que pasa é que nós sí que temos que estar satisfeitos aquí en Galicia dos tremendos avances que hemos logrado como sociedade dende os tempos da Operación Nécora, que son os máis emblemáticos, hacia onde todos miramos cando botamos a vista atrás, non? A sociedade galega está moitísimo máis sensibilizada e rexeita frontalmente o narcotráfico, a diferencia co que vostede apunta o que está sucedendo a vista atrás, non? A sociedade galega está moitísimo máis sensibilizada e rexeita frontalmente o narcotráfico, a diferencia co que vostede
vostede apunta o que está sucedendo no sur de España, aquí os narcos traballan na máis absoluta clandestinidade, na absoluta marginalidade e tamén contando con un importante índice de rechazo social, cousa que desgraciadamente estamos vendo que non sucede no sur, non? Esas fotos que estamos a ver, esas descargas a plena luz do día con total impunidade, son fotos de fai 30 anos en Galicia coa época do tabaco, nin siquiera coa época do incipiente narcotráfico que xa se facía escondidas, ali o fan sen disimulo ningún. Como se traballa esa conciencia da xente na loita contra a droga? Bueno, hai que facer, primeiro, sensibilización da sociedade. Aquí en Galicia hubo un inicial apoio, esa inicial justificación ou connivencia cos redes de tabaco que se romperon radicalmente cando se empezou a ver o salto que daban algúns a traficar con drogas e o letal efecto que causaban as drogas na saúde da xente, non? Estamos a falar da época da heroína, onde a xente se moría literalmente nas rúas, non? Entón, eso, evidentemente, conciencia, eso xenera unha cultura de rexeitamento ao narcotráfico que afortunadamente foi calando na sociedade galega con esforzo, porque se fai esforzo dende a propia Fundación contra o Narcotráfico e outros colectivos sociais, se fan esforzos diariamente, diría, para seguir afondando nesa cultura de rexeitamento ás drogas e ao narcotráfico. E por iso, bueno, levamos en certa medida un poquinho de vantaxe sobre outras comunidades, porque tal vez, ou precisamente por ser os primeiros en sufrilo, tamén somos os primeiros en estar un poquinho na vanguardia dese rexeitamento social e de outro tipo de medidas contra o narcotráfico. Pois Fernando Alonso, xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, agradecemoslle a súa presenza hoxe nos xulgados precisamente de Vigo, dos detidos nesa macrooperación contra o narcotráfico, entre os que están, como lles contamos, Manuel Charlín e o seu fillo Melchor. Volvemos ás portas do xulgado. Pedro Rielo, decíamos antes que os primeiros xa están dentro e que van chegando a contagotas aí. Moi bons días, un dos desas persoas podría ser